El tema de Shambhala, como ya he tenido ocasión de decir en varias ocasiones, es el más difícil que puede enfrentar el estudiante esotérico, precisamente porque es el centro más esotérico y más oculto del planeta. Durante estas charlas acerca de Shambhala hemos tenido ocasión de entrever, siquiera levemente, algunos de los misterios menores que constituyen el gran misterio mayor que es Shambhala. Pero Shambhala como misterio mayor se subdivide en tres misterios que son, por decirlo de alguna manera, subsidiarios o constituyentes de este núcleo esotérico. Se trata de resolver la triple incógnita de Shambhala, que es la respuesta de una u otra manera a la triple pregunta que se formula al ser de quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo. La primera formulación del esotérico, del verdadero investigador, yo diría del discípulo espiritual, es comprender de alguna manera cuál es la ascendencia mística de Sanat Kumara, el Señor del mundo, o el Señor de Shambhala. ¿De dónde procede? ¿Quién es exactamente el Señor del mundo? Los libros esotéricos de todos los tiempos nos dicen que Sanat Kumara proviene de la cadena de Venus, mejor dicho, del esquema de Venus, y que penetra en nuestro esquema planetario por la cadena venusiana, y luego observaremos, o segunda cadena de nuestro esquema. Se nos dice también que existe una misteriosa relación de analogía cósmica entre Sanat Kumara, el Señor del mundo, y el logos planetario. Y aquí empieza la dificultad del esoterista cuando se formula preguntas acerca de esta diferenciación existente entre Sanat Kumara, el Señor del mundo, y el logos planetario. La dificultad que enfrenta también el esoterista cuando trata de comprender el significado místico de Shambhala es aquel que tiene que ver con lo que es realmente un esquema planetario, de lo que es una cadena planetaria, de lo que es un globo dentro de una cadena planetaria, de lo que son las rondas. Pues no podemos comprender a Shambhala sin comprender exactamente la relación existente entre sistemas solares, esquemas planetarios, cadenas planetarios y globos, para llegar finalmente a comprender el misterio de las razas humanas y de todas las especies vivientes en este planeta donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. ¿Les será fácil
comprender el misterio de un esquema o el misterio de una cadena, por poco o por poca idea que tengan acerca de lo que son los chakras etéricos o ruedas de energía dentro del cuerpo etérico del ser humano, y esto cualquier estudiante de yoga lo sabe perfectamente. Dentro del sistema solar se están desarrollando a distintos niveles vibratorios 7 chakras, los chakras que utiliza el logo solar, el Dios de nuestro universo, para expresar su vida espiritual. Se manifiestan en forma de esquemas, y cada esquema tiene una función. Los esquemas o chakras que corresponden a nuestro sistema solar son, como ustedes irán apreciando, los esquemas de Vulcano, los esquemas de Venus, de Marte, de la Tierra, de Mercurio, de Júpiter y de Saturno. Estos esquemas son los chakras del logo solar. Si cogemos de todos estos chakras o esquemas el que corresponde a la Tierra, el cuarto, se nos formará esta forma, que es idéntica a la forma del logo solar. La forma arquetípica del universo siempre es el hombre, pero reduciendo algo a escala vibratoria. Y lo que en el sistema solar son esquemas, dentro de un esquema planetario, los chakras son cadenas, técnica y esotéricamente hablando. Y cada una de estas cadenas es la forma de expresión del logos planetario de este esquema. No puede existir confusión si esotéricamente utilizamos la clave hermética de la analogía, que hace que todo cuanto sucede dentro del hombre está sucediendo a nivel mayor, en la esfera del logos planetario y en la esfera del logos solar. Todos son chakras en actividad vibratoria, estimando la síntesis de la idea. Podríamos decir que un conjunto de 7 chakras solares constituyen los chakras del hombre cósmico, quien contiene como chakras sistemas solares. Todo esto es para preparar lo que vamos a decir acerca de las relaciones entre el logos planetario de nuestro esquema particular, que es todo esto, con el logos solar, que es todo esto, las relaciones establecidas entre esquemas, lo cual da lugar a lo que técnicamente hablamos o decimos que son las vinculaciones cósmicas. Pues los logos, a igual que los seres humanos, a pesar de sus esplendentes órbitas siderales, se mueven en ambientes sociales como nosotros. Un logos es un hombre elevado a la enésima potencia creadora. Nosotros hemos perdido la capacidad de crear, o no la hemos tenido nunca. Los logos se definen por sus creaciones, la excelsitud de sus jerarquías, por la calidad precisamente de sus creaciones. Resumiendo,
Cuando hablamos de la ascendencia cósmica de Sanat Kumara, que es la expresión física del logos planetario, tenemos en cuenta la relación que existe entre el segundo esquema de Venus y el esquema de la Tierra. Se nos dice que se trata de una vinculación kármica y que existe un karma entre el logos de la Tierra y el logos de Venus, y que en virtud de esta simpatía vibratoria, debido a la elevación jerárquica de Venus, ha sido posible introducir en nuestro esquema unas energías que prácticamente sería imposible de tener acceso a no ser por esta ayuda venusiana. Esto naturalmente trae a nuestra consideración de dónde procede exactamente esta entidad que llamamos Sanat Kumara, el Señor del mundo, para poder determinar sus funciones aquí en la Tierra. ¿Cómo puede ser cuando estamos refiriéndonos a la instauración de la gran fraternidad blanca aquí en la Tierra? Hace de ellos, según nos dice la tradición esotérica, unos 18.500.000 años. ¿Qué puede decirnos esta cantidad de tiempo? Nada, absolutamente. Salvo considerar que se trata de una suma de años considerable. Pero el hecho de que exista dentro del universo, debido a la ley de analogía, que aparentemente tiene que ver con la vida y existencia de los hombres y de los dioses, basado siempre en la teografía de los números o la cábala científica, que nos habla de las relaciones que existen entre las ecuaciones celestes de las estrellas, entre sus triangulaciones de base, unas formas geométricas que están produciendo los astros entre sí, o el número que condiciona a cada astro, a cada logos planetario y a cada ser humano. Pues bien, es en virtud de la cábala logística, de la cábala de los dioses, que ha podido establecerse esta relación de analogía, tal como viene segregada por los grandes reyes del pasado. ¿Cuál es esta analogía? Primero, el segundo esquema venusiano es la procedencia mística de Sanat Kumara. Porque hay que diferenciar hasta ahora el esquema de la cadena. No es igual, como hemos visto, un esquema que una cadena. Lo que hay dentro del sistema solar, los chakras del logo solar, son esquemas. Los chakras de los logos planetarios son cadenas. Entonces, la vinculación de Marte con la Tierra y de Venus con la Tierra viene en orden a la aproximación mística o karma de los dos logos entre sí, pero también por relación numérica, que constituye la base de este karma. Se nos dice, esotéricamente hablando, que desde la segunda cadena del esquema planetario de Venus se estableció hace kalpas, o eones, o mandantas, una línea de comunicación que coincidía en el segundo globo de nuestra cadena planetaria, que estaba en el segundo aspecto de su vida vibratoria. Al coincidir en el segundo globo,
al coincidir un segundo globo, crea un vórtice de energía, y aquí, junto con lo que vamos a estudiar ahora, que son las entidades que acompañan a Sanat Kumara, se constituye un núcleo de fuerza. La segunda cadena de nuestro esquema, llamada justamente venusiana por la relación que tiene con el esquema de Venus, o con la vida del logos de Venus. Según se nos dice, desde el esquema de Venus hasta coincidir en la segunda cadena, o segundo globo, la segunda cadena de nuestro esquema, se trata de una elección de dioses para constituir una unidad de fuerza común que más adelante se constituiría en una gran fraternidad blanca de la Tierra. Siempre hablando en términos de tradición esotérica, podríamos decir que el esplendente ser Sanat Kumara que procede del esquema planetario de Venus y que penetra en el segundo globo de la segunda cadena de nuestro esquema planetario, viene acompañado por 105 entidades venusianas, las cuales en su totalidad son definidas esotéricamente los señores de la llama. Los señores de la llama constituyen un núcleo en la segunda cadena del esquema, en el segundo esquema de la Tierra, que se denomina conjuntamente la cadena venusiana. Y a partir de aquí, de este globo, pasa al segundo globo del propio esquema terrestre, porque esto es el esquema de la Tierra, es el esquema planetario de Venus. Este es el esquema planetario de la Tierra, tomando solamente lo que son cadenas. Es decir, que hablaríamos de esto en sentido de cadenas. Y aquí se constituye un núcleo. Este núcleo de energías constituido aquí en el segundo globo es lo que se denomina técnicamente la preparación para la encarnación del logos planetario. ¿Por qué sucede algo que tiene que ver con el cuarto globo de esta cuarta cadena, que es la nuestra? Porque esotéricamente sabemos que cuando un planeta, un globo, moviéndose en su cuarta ronda dentro de una cuarta cadena, es un planeta físico, donde tiene que encarnarse el logos planetario para poder llevar las funciones adelante de su misión como creador de mundos. Es la prueba máxima a que tiene que enfrentarse un logos planetario. ¿Pero qué sucede? Sucede que el logos de nuestro esquema planetario, de la cual solamente tenemos dos cadenas aquí, que son la segunda y la cuarta, esta y esta, necesitan la incorporación sustancial de unas entidades que tengan cuerpo físico o cuerpo etérico. Y como que el logos planetario del esquema, técnicamente la mónada espiritual de este logos planetario, no puede descender al plano físico, porque su propia sutilidad se lo impide, entonces viene el intermediario cósmico. Y el intermediario cósmico es este ser con todas esas entidades que llamamos los señores de la llama. Se sitúa descendiendo del segundo globo a través de las edades en el segundo globo de nuestro esquema, pero dentro del esquema, dentro de nuestro esquema, el planeta físico se halla en la cuarta cadena, y es precisamente este.
Es aquí donde se produce la encarnación del Logos planetario, utilizando la fuerza de los señores de la llama. Y ahora ya podemos introducirlo, porque es un poco farragoso y la dificultad de comprender estas cosas rápidamente, para que se vea que el proceso que sigue el Logos planetario es idéntico al que sufre el ser humano durante la etapa o el proceso de la encarnación, ya que no puede descender el Logos planetario a tomar un cuerpo físico. Tienen que ser elementos que se sacrifican provenientes del ambiente cósmico para proporcionar este cuerpo. Es el mismo sacrificio a escala mayor el que sucede con el misterio del Jordán, cuando Cristo, el instructor del mundo, se posesiona del cuerpo del Maestro Jesús. Entonces podríamos decir, utilizando la analogía, que Sanat Kumara cumple idéntico propósito y función que la que hizo posible la encarnación del Cristo a través del Maestro Jesús. Entonces, ¿por qué todo este proceso? Siguiendo unas líneas de analogía cósmica que tienen que ver con el poder de la mente de Dios, que tienen que ver con el deseo de su alma de manifestarse físicamente y establecer contacto con el contenido físico planetario. Entonces se conoce claramente el sacrificio de Sanat Kumara procedente de la esquiva venusiana, que viene al segundo globo, y a través del segundo globo de esta cuarta cadena, que es la nuestra, se introduce en un globo físico para poder satisfacer los deseos de encarnación de la mona del Logos planetario. Bien, ¿qué sucede ahora? Cuando ha recorrido el segundo globo su recorrido, su ronda dentro de la cuarta cadena y ha llegado al planeta cuarto, es cuando se produce el anclaje físico de Sanat Kumara, lo que esotéricamente llamamos la instauración de la gran fraternidad blanca aquí en la Tierra. Las 105 entidades venusianas, llamadas los señores de la llama, que se introducen en nuestro planeta Tierra físico para constituir el acto místico de encarnación del Logos planetario, han tenido que buscar de todo el gran acasa cósmico las reservas necesarias para cumplir con este acto creador. Se nos dice que estas 5 entidades se dividen en 3 grupos de 35 componentes cada grupo, los cuales a su vez se dividen en grupos de 7, es decir, 5 entidades, 7 grupos constituyendo 35 entidades. Que una de las entidades, llamémosle Kumaras, del primer grupo, se introduce en las entrañas de la Tierra y establece contacto con el reino mineral. Otro Kumara, otro señor de la llama, utilizando similar procedimiento, introduce su vida en las entrañas del reino vegetal. Y el tercer Kumara
Y el tercer señor de la llama hace lo mismo con el reino animal y introduce su vitalidad, su energía en las entrañas místicas de este reino. Lo hace, según se nos dice, a través de tres grandes arcángeles, a quienes la tradición denomina el señor Takni, el señor Varuna y el señor Shakti o Yama, que constituyen el aspecto fundamental y físico de la Tierra. Son, por decirlo de alguna manera, la analogía de los tres elementales creadores que constituyen el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental del ser humano. Es la misma analogía. Pues, ¿cómo puede Sanat Kumara establecer su anclaje físico aquí en la Tierra sin tener, como seres humanos, un triple cuerpo de expresión física, astral y mental, simbolizados en los reinos mineral, vegetal y animal? Y después el proceso continúa y el establecimiento de la gran fraternidad blanca aquí en la Tierra exige un gran sacrificio también de parte de otros tres señores de la llama, pues se constituyen lo que esotéricamente llamamos los departamentos de Shambhala, el departamento del Señor del Mundo, de la regencia, el departamento de la enseñanza, la que tiene que ver con los hijos de los hombres, el departamento de la civilización, que tiene que ver con todo contenido planetario, con la evolución de todo ser y de toda cosa. Tenemos entonces, y esto lo verán claro aquellas personas que han leído mucho literatura esotérica, la expresión mística de los tres Budas esotéricos y los tres Budas exotéricos, que constituyen los colaboradores íntimos del Señor del mundo, que constituyen, por decirlo así, su esfera de expresión causal y su esfera de expresión física. Su expresión física se realiza a través de los tres reinos. Y ya buscando el contacto con la mónada del logos planetario, tenemos los tres departamentos de trabajo y la jerarquía, que son la analogía de lo que con el tiempo serán Budas esotéricos. Todo esto para que vean ustedes que la venida de los señores de la llama a la tierra para instaurar la gran fraternidad mística de los conocedores de Dios y para servir de anclaje físico a la entidad que preside los destinos de nuestro esquema planetario, para que nos demos cuenta de cómo todo sigue dentro del orbe universal, siempre la clara nota de la analogía. La analogía siempre puede darnos la noción de aquello que pueda permanecer subjetivamente dentro de la conciencia. Cuando un pensamiento, una idea, no la veamos clara, pensemos en nosotros y veamos la analogía de nuestros estados de conciencia para aplicarlos a aquel estado que estamos considerando. Así es posible determinar lo que hemos dicho anteriormente, que el cuerpo etérico de un hombre que contiene 7 chakras, que son 7 esquemas planetarios en el sistema solar, en el logos solar, y 7 cadenas en un logos planetario,
se basan siempre en esta analogía. Y hay que decir también que coincidente todo ello con la gran previsión del logos planetario dentro del cual están sumergidos todos los esquemas planetarios, existe una decisión que arranca precisamente de los contactos establecidos entre el logo solar con otros logos solares y con los logos que constituyen su propio sistema. Los esquemas. Cada esquema tiene una logia. Existe la logia de Venus, la logia de Mercurio, la logia de Júpiter, de Marte, etcétera, etcétera. Y este conjunto de logias constituye lo que en términos místicos se denomina los 7 espíritus ante el trono de Dios, o hombres celestiales, según la tradición mística de todos los tiempos, llevado a sus extremos más rigurosamente esotéricos. Todo está dentro de un ser. La expresión de este ser a través del tiempo, a través de las edades, partiendo de horizontes cósmicos hasta coincidir en nuestro pequeño esquema corporal con sus 7 chakras, se ha venido produciendo a través de Manvantras y Mahamantras, a través de tantas edades consumidas en el tiempo, pero reflejadas siempre en el inmortal Akasa, o registros acásicos del tiempo, o memoria cósmica de la naturaleza. ¿Se han dado cuenta de nuestra memoria es cósmica? Y que en virtud de la subconsciencia divina que llevamos todos dentro, podemos comprender estos misterios de Shambhala sin necesidad, casi podría decir, de utilizar el intelecto, llevados únicamente por la fuerza de la luz de la razón y del deseo inmenso de descubrir los misterios, no solo de Shambhala, los misterios de la vida. Pues la vida es un misterio que hay que descubrir y que no descubrimos. Quizá porque no nos formulamos muy intensamente la triple pregunta de ¿quién soy? Que es la réplica de quién es Sanat Kumara, o de dónde vengo, la procedencia mística de este Sanat Kumara, de dónde voy, que tiene que ver con la vida del logo solar, ya sea para nosotros dentro de un globo que está recorriendo su cuarta ronda dentro de una cuarta cadena, dentro de un sistema que llamamos esquema planetario, y comprender la razón del logo solar con respecto al esquema planetario al cual pertenecemos, y darnos cuenta a sí mismo esta ley inmutable de relación cósmica que unifica a hombres y a dioses, y darnos cuenta al propio tiempo que en la medida que descubramos las pequeñas razones de nuestra vida psicológica, nos será posible reconocer las grandes razones cósmicas del logos planetario y aún del logo solar, y extremando nuestra intención creadora, llegar a profundizar el espacio cósmico y entrever la grandeza de aquel centro impotente dentro del cual se están manifestando 7 sistemas solares, dándonos cuenta siempre de que nosotros está la luz y el entendimiento, y que todo cuanto estamos tratando
de desarrollar. No es sino el afán de descubrir la primera parte del misterio de Shambhala. ¿Quiénes somos exactamente? Pues, en el momento en que sepamos con cierta exactitud quiénes somos nosotros, sabremos exactamente quién es el logos planetario y quién es el logos solar. Porque todos formamos parte del mismo karma cósmico. Nos demos o no cuenta de ello, que estamos siguiendo las mismas orientaciones y directrices que siguen los grandes logos, y que no podemos hablar de Shambhala en un sentido meramente místico. Hay que llevar Shambhala a la vida práctica de cada día. Hay que ser científicos, pues la hora que estamos viviendo es científica. Pasaron los tiempos de los arrebatos místicos. Ahora se nos exige dinamismo, el dinamismo de la acción, el de la acción correcta, el de la acción de la fraternidad. ¿De qué nos sirve hablar de la gran fraternidad de Shambhala, a la cual hemos hecho referencia, si nuestro corazón continúa frío y yerto ante la vida de los demás, sus sufrimientos, su ignorancia, su falta de adaptación a la vida? Para mí es más importante la reflexión esotérica sobre nosotros mismos en el sentido de nuestro comportamiento social, que comprender el mecanismo de un esquema de una cadena. Sin embargo, todo está relacionado y no podemos mover una pequeña pieza de este inmenso rompecabezas que somos nosotros sin captar algo de la luminosidad de este gran y complejo rompecabezas cósmico que constituye, por ejemplo, un sistema solar, que no son solo 7 mundos los que están evolucionando. Estos 7 esquemas son los que en este momento, en el momento en que la Tierra está recorriendo su cuarta ronda dentro de su cuarta cadena, están vigentes dentro de la vida del lobo solar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta simpatía vibratoria que existe, por ejemplo, que hace que vengan de Venus unas entidades que crean la fraternidad blanca aquí en la Tierra? Es sencillamente por lo que anteriormente hemos descrito como principio hermético de analogía, o por el principio cabalístico de los números. Pues según se nos dice esotéricamente, el lobo solar está manifestándose a través de un universo de cuarto orden. ¿Qué puede significar esto para nosotros? Simplemente que el lobo solar, pese a su grandeza, está manifestándose a través de un cuerpo físico, porque se halla a sí mismo en su cuarta cadena y recorriendo su cuarta ronda dentro de esta cuarta cadena, dentro del sistema universal, y que por tanto existe relación, un universo de cuarto orden con todas estas circunstancias descritas, y nuestro esquema planetario, que es el cuarto dentro de un sistema de mundos, con la coincidencia de que estamos en un cuarto globo que está recorriendo su cuarta ronda dentro de una cuarta cadena, porque esta es la cuarta cadena, esta es la segunda cadena, de donde provienen las entidades que llamamos los señores de la llama, existiendo después
y quiero que se den cuenta de ello, una gran vinculación entre tres esquemas planetarios del sistema solar. Se trata del esquema de Venus, del esquema de la Tierra y del esquema de Júpiter, que están constituyendo siempre un triángulo de energías efectivo, circulante, vivo constantemente, al menos durante todo el proceso de esta cuarta cadena. Cuando vinieron los señores de la llama, cuando se trasladaron del segundo globo, de la segunda cadena de nuestro esquema, la cadena venusiana, a la cuarta cadena, había en el cielo, formado por esos tres astros, una conjunción perfecta en forma de triángulo, que es este que está descrito aquí. La Tierra, Júpiter y Venus constituían en aquellos momentos en el plano cósmico un triángulo equilátero perfecto. Y esto fue lo que determinó a través de esas energías el que pudiesen introducirse las entidades venusianas dentro del segundo globo de la cuarta cadena de nuestro esquema planetario, que como decíamos es el cuarto. Es complicado, ¿verdad? Muy complicado. Pero al menos sepamos algo, que cuando se nos hablan esquemas y de cadenas, sepamos que es la réplica superior de los chakras del ser humano. Pues nosotros, además de los 7 chakras fundamentales, tenemos otros chakras menores que no constituyen actualmente el punto de nuestra atención. Por ejemplo, el chakra Muladhara del lobo solar, tal como está en este esquema, está condicionado por el esquema de Saturno. Saturno entonces debe proveer el fuego de Kundalini para todo este sistema solar, y que la Tierra solo actualmente, en la cuarta cadena, en esta cuarta ronda, constituye el chakra cardíaco de esta tremenda entidad cósmica que es el sistema solar, aunque se manifiesta a través del sistema solar. Y así apliquen ustedes la analogía. El chakra Manipura está regida por Mercurio, por el esquema de Mercurio, y estas son cosas que ustedes pueden aplicar. Y en la Tierra, el fuego de Kundalini está marcado por Júpiter. Y el chakra cardíaco, como siempre en nuestra Tierra, es el centro de este esquema. Si ustedes utilizan lo sabido con esto, lo aplican inteligentemente, tendrán una idea muy completa y muy clara de lo que hay que entender por esquemas y por cadenas, y porque existe esta libre intercomunicación entre los mundos, los sistemas, íntimamente, psicológicamente, entre todos y cada uno de los logos solares, los logos planetarios y los seres humanos. Y aún extremando el aspecto analítico, podríamos decir que un átomo está representado también por 7 chakras desconocidos que todavía la ciencia no ha descubierto, porque nos basamos simplemente en las leyes espirituales de la analogía. No existe todavía aparato alguno, por sofisticado que sea, que pueda descubrir los 7 chakras que corresponden a un átomo físico, a un átomo de hidrógeno, por ejemplo. ¿Quién podría? Se tiene que utilizar la clarividencia causal, no la astral ni la mental, causal tiene que ser, para descubrir el misterio del átomo, que es la unidad en química, como sabemos, de la base de todos los elementos. Pues bien, fíjense ustedes si tenemos trabajo que desarrollar. Pues de la misma manera que nosotros como seres humanos tenemos muchos centros desconocidos, trascendidos de unos y todavía por desarrollar otros, tenemos también dentro de un sistema solar o de un esquema planetario
aquí esquemas que todavía no han surgido a la luz, pues según se nos dice esotéricamente, tienen que surgir 12 planetas que serán cegados en el tiempo, y que cada uno de esos planetas tendrá que ser la expresión sintetizada de las 12 constelaciones del zodíaco. Y aquí hay un gran trabajo para los astrólogos de nuestro tiempo, que están manipulando todavía las cosas convencionales, las cosas objetivas y físicas, pero hay que introducirse en la vida íntima de esos procesos para darnos cuenta de su íntima significación y de lo que pueden aclararnos esotéricamente hablando, hasta llegar a un punto de síntesis dentro del cual podamos realmente comprender el alcance de nuestra vida individual, equiparándola, uniéndola, fusionándola con el cosmos, y hacerlo conscientemente, no como una base de deducción analítica, sino por comprensión directa, impersonal o intuitiva, que es lo que tengo siempre el cuidado de decirles. Cuando estamos tratando el tema de Shambhala, les digo honradamente, no puedo probarles nada de lo que digo. Ustedes podrán aceptarlo o negarlo, porque depende de su albedrío. Lo que sí puedo deciros es que intuitivamente lo veo así. Y si ustedes quieren comprender el significado de mucho de lo que estamos diciendo intelectualmente, tendrán que utilizar a sí mismo la intuición. De no ser así, no tendrán una idea clara y sintética de lo que es el universo. Y por tanto, continuarán ustedes con sus dudas y sus interrogantes. Bueno, creo que por ahí es bastante. Podríamos, si que hablar un poco el proceso o ampliar lo dicho, si ustedes se dignan hacer alguna pregunta sobre esto concreto que hemos dicho ahora. Sin miedo, ¿eh? Parece ser que esta entidad tiene forma humana. ¿La entidad? Sí, naturalmente. Si aplicamos la analogía, el universo en su totalidad tiene forma humana. Incluso en los tratados místicos se dicen la forma del universo es la forma arquetípica del hombre. Porque esto es vivo. Ahora, ¿qué sucede? No podemos ver la forma de este cuerpo universal porque estamos sumergidos dentro de este cuerpo. Es lo que le sucede a un átomo dentro de nuestra propia vida. ¿Cómo puede ver la forma física nuestra? O la forma arquetípica de la creación. Es imposible. Estamos dentro de un océano de puntos de luz que son las estrellas. Y lo hacemos de una perspectiva falsa, porque la perspectiva del hombre siempre es falsa. Se basa precisamente en puntos de visión que pueden cambiar con tal que se la dé un poquito. Ninguno de ustedes me ve a mí exactamente igual. Los de aquí no me verán de una manera. Ustedes al lado derecho mío de una manera. Y aquí a la izquierda de otra. Y yo estoy siempre en la misma posición. Es siempre un efecto de perspectiva. Además, vemos las cosas solamente en la superficie plana, en 2 dimensiones. Y para ver físicamente se precisan 3 dimensiones, que es el volumen. Usted no me ha enterado, ¿verdad? Solamente cuando se tiene la visión cuatridimensional se puede ver la figura en relieve o ver los cuerpos poliédricos a los cuales hacía énfasis Platón en su teoría geométrica del universo. Se trata simplemente de darse cuenta que podemos equivocarnos fácilmente. No podemos decir, por ejemplo, en forma muy
clara y ejemplar. Al ver de una persona, ¿es así o es de otra manera? No lo podemos decir, porque vemos un aspecto siempre, no vemos la totalidad de un ser. ¿Cómo podemos comprender una idea si contemplamos siempre un ángulo de la idea? ¿O cómo podemos comprender que una persona si solamente contemplamos un ángulo de aquella persona? Y la persona es muy compleja. Y esto sin meternos en lo que existe en el espacio desconocido que no vemos. Y aquí hemos hablado del universo invisible. Un universo lleno de vida que desconocemos. Porque nuestra pequeña visión se basa en percepciones de luz a 300 kilómetros por segundo. Y para ver esto tendremos que triplicar o cuadruplicar esta velocidad, sin ser muy exactos, para ver algo solamente. La visión etérica, por ejemplo, ver un deva, un elemental constructor, una ondina, un hada, precisa el aumento de vibración, de percepción, a un grado indecible. De ahí que solamente los niños pueden ver a los devas, porque sin darse cuenta todavía tienen dentro de su vida infantil aquella pureza que eleva su vibración y les permite ver aquellas cosas, aquellos seres que nosotros no podemos ver. Claro, claro. Para ellos son objetivos los devas, para nosotros son abstracciones completas sobre las cuales hay que dudar siempre. Se tiene que adquirir la estatura de Cristo o de un Cristo más o menos limitado para empezar a ver y a descubrir el océano de hermosura que nos envuelve. Cuando Cristo decía dejad que los niños vengan a mí, no se refería a los niños, se refería a los hombres puros de corazón. Y claro, nosotros tomamos siempre de los libros sagrados aquello que podemos comprender a la medida de nuestro entendimiento. Pero ¿es real nuestro entendimiento? Estamos siempre sujetos a un error de perspectiva. Y ese error de perspectiva hace imposible que podamos comunicarnos exactamente los unos a los otros. Que no exista amor fraternal entre los seres humanos. Y que existen tantas equivocaciones en torno a problemas esotéricos. Cuando una persona que es esotérica ve una cosa de una manera y otro ve de otra, diferencialmente hablando, muy distinta, que vamos a deducir que ni el esoterista de un lado ni el esoterista del otro han aplicado la ley de síntesis, que es la ley de la fraternidad, que es la única ley que barre de la mente del esoterista el derecho a equivocarse, porque elude por completo el compromiso con el tiempo y de una manera u otra elude las equivocaciones propias del libre albedrío. No diré que no tenga libre albedrío, diré que no está apegado a su libre albedrío y que por lo tanto por no estar apegado tiene una vista superior que le permite ver las cosas donde nadie ve nada. Y el tema de Shambhala es tan intuitivo y al propio tiempo tan complejo y al propio tiempo tan sencillo de comprender cuando se tiene esta ingenuidad de un niño, que comprendo las dificultades de comprensión, porque comprendo en cierta manera y hasta cierto punto lo que es el corazón humano. No se puede hablar de Shambhala en un sentido metafísico, sino que hay que conocer la triple vertiente, la histórica, la psicológica y la mística, para darnos cuenta exactamente de que hay que aplicar a todo ser humano idéntico estudio. No hay que verlo físicamente, ni astralmente, ni mentalmente, sino comprenderlo espiritualmente.
en su aspecto más místico y sintético, y empezar a hablar entonces con propiedad de cosas, ideas y personas, sin riesgo a equivocarnos. Y esto para mí constituye el primer punto de atención para todas aquellas personas inteligentes y de buena voluntad que realmente quieren decidirse a estudiar el tema de San Pablo y a crear las avenidas de luz que conducen al eterno. Para mí esto es básico, estas ideas, esos sentimientos, esas acciones, esas actividades constituyen la base de la naturaleza mística de las cosas, constituyen la vida de Dios en la naturaleza, y con esto queda dicho todo. Y si todos somos, tal como se dice, o tal como decimos, hijos de Dios, debemos comprender que somos hermanos y que el conocimiento es único e ideal para todos. Y que es estúpida la lucha por decir Dios es así o Dios es de la otra manera, porque es una forma intelectual de ver a Dios, lo cual significa que se ve en Dios en la superficie plana, sin ver lo que tiene detrás Dios. Afortunadamente viene el esoterismo y te dice lo que es Dios por dentro o por fuera, porque lo miras desde tu propia vida, no desde tu propio punto de vista mental. Quisiera hacerte una pregunta, Vicente. Has hablado de este Señor, de este gran Señor, controlador de eso, creador de los mundos. ¿Fue también creador de nuestros cuerpos? Claro, como pasa el mundo. Toda persona, todo ser, toda cosa viviente en el mundo está creado por el mismo creador. Ahora, no lo ha creado con las manos. Tú tampoco creas un átomo con las manos y forma parte de tu ser. Me da mucho que pensar, porque tenía una semilla o una cosa que en sí yo no puedo entender. Cada reino tiene su propia semilla. Dentro de cada reino, cada especie tiene su propia semilla. Dentro de la humanidad, cada ser humano tiene su propia semilla. Y esa semilla es la semilla de lo eterno. La diferencia entre la semilla de trigo y la semilla del hombre solamente se diferencia en intensidad, en vibración y en forma, pero esencialmente va creciendo hasta convertirse en algo superior. ¿Qué tenemos nosotros como semilla del arquetipo humano? Que va creciendo a través del tiempo hasta que se convierte en un Dios. ¿Cuál es la semilla de un Dios? La que se inicia en el adepto y culmina en un logos creador del mundo. Y un logos creador del mundo va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que se convierte en un logos creador de universos solares. Y la semilla oculta en el corazón de un logos creador de sistemas solares crecerá, crecerá, crecerá hasta convertirse en un logos creador de situaciones cósmicas, constelaciones y galaxias, y grupos de galaxias, y grupos de constelaciones. Siempre la esencia es la misma, varía el significado, la extensión, la amplitud, pero la semilla tiende a convertirse en algo superior a sí misma, siempre. Entonces es maravillosa la vida, porque siempre tenemos cosas más maravillosas que nos induce a buscar y a experimentar y a analizar, y eso es lo maravilloso. ¿Qué es lo que hemos discutido aquí muchas veces? Todas las religiones, todos los seres humanos fijan ante sí una meta y dicen, esto es la perfección. Pero esa es que no es la perfección. Si la perfección no tiene meta. Cuando creamos una meta, la meta nos condiciona. Y naturalmente, si nos sentimos condicionados por una meta, aunque llamamos perfección, aquella meta es rígida, infranqueable, se convierte en un muro que no podemos atravesar. Es decir, existe una serie de razones lógicas. Quizás las utilizamos
pueden ser los puntos de partida para la intuición superior. Por ejemplo, decimos, voy a perfeccionar tal actitud, tal estado de conciencia. Y naturalmente, como nos hemos propuesto aquella actitud, sea la que sea, nos debemos a aquella actitud y tenemos que autodisciplinarnos para acogernos a tener esa actitud. ¿Y qué tenemos entonces? La condición del propio estado, lo cual evidentemente no es perfección. Amplíen esto una religión, la religión que busca la perfección del hombre, y lo están cubriendo bajo un muro de dogmas y de doctrinas. ¿Y qué sucede? Que el hombre jamás será perfecto, en tanto tenga como meta cualquier cosa establecida. Me dirán que estoy negando la perfección. Estoy idealizándola románticamente, idealizándola espiritualmente, hasta el punto de que si nos convertimos en románticos, ausentados de la espiritualidad, se barrerán por encima de todas las cosas todas las ideas preconcebidas acerca de lo que es la perfección, y nos daremos cuenta de que la perfección no es un estado de conciencia, que es la liberación de todos los estados de conciencia. Cuando no tengamos ninguna meta delante, pero sin embargo continuamos viviendo, nos iremos perfeccionando. No diremos voy a buscar la perfección, diremos estoy trabajando. ¿Qué es lo que hace el científico? El verdadero científico no especula tontamente, busca un significado de una cosa, no busca un resultado definido, se limita a observar y a experimentar. Y cuando surge algo, un acontecimiento vital, un descubrimiento, entonces da gracias a Dios, pero continúa investigando, porque aquello solamente es una etapa de la gran etapa cósmica. Comprende la idea, ¿verdad? Hay que aplicar esta idea a nuestra vida cotidiana, entonces nos haremos grandes. Nos liberará del afán de las locas perspectivas que atrae el afán del místico. Dejaremos de seguir a los gurús y a los maestros de yoga, porque en nosotros está la fuerza viva, la simiente arquetípica que tiene que llevarnos a lo eterno. Y entonces habrá menos confusión en el mundo, porque la confusión, si ustedes la analizan desde este ángulo de vista, no es sino una distorsión de la idea de la perfección, que todo el mundo busca a su manera. Y como nadie se atreve a pisar su terreno firmemente, hollando las inexplorables regiones de la conciencia, sigue siempre la línea de mínima resistencia, la de aquellos que dicen hay que hacer esto, hay que dirigirse a este lado, a esta dirección, hay que hacer este ejercicio, esta técnica, este entrenamiento místico. En este momento ha muerto el buscador ya. Ya el hombre deja de experimentar, ha perdido la fe en sí mismo y por lo tanto ha creado una meta, una perspectiva más o menos lejana. Y esto forma parte de Shambhala, del misterio de Shambhala. Y ustedes quizá verán con cierto estupor que hoy día las técnicas mejores son las no técnicas. La persona tiene un deber social que cumplir. El deber social es la técnica. ¿Y cuántos cumplimos la técnica del deber social? ¿Qué es lo que tiene que llevarnos a la liberación? Muy poco, es verdad. Pues bien, me refiero a esto también precisamente cuando estoy hablando
de esta gran fraternidad que existe entre los dioses, que se interponen, se intercomunican, que se fusionan y unifican a través de esquemas y de sistemas para llegar siempre a la finalidad que no tiene finalidad alguna, de crecer constantemente. Según tengo entendido, el hombre, cuando trasciende la evolución sobre las 3 cruces de evolución y hace la despedida de los 12 signos, asciende por la constelación de Acuario en servicio a la humanidad, a la jerarquía, a seguir su servicio, ¿no? Entonces, el otro día cayó en mis manos un libro que comentaba sobre la dificultad que tiene la realización en el signo de Piscis, porque la realización en el signo de Piscis tiene una ligam muy íntimo con Shambhala, ¿no? En vez de que, por ejemplo, en Acuario se asciende a la jerarquía y por Shambhala podría ser el vehículo de entrada a Shambhala. Correcto. Lo que pasa es que, esotéricamente hablando, la astrología tiene mucho que aprender. Además, debe comprender esotéricamente, singularmente cuando se refiere a las 3 cruces, lo común, la cardinal y la fija, de lo que está tratando de hacer es subir al monte de la sabiduría, porque si no se demuestra lo contrario, las 3 cruces es esto. Es el Calvario. Es una cosa que hay que comprender de una manera fugaz, rápida, un golpe de vista y queda comprendido enseguida. Entonces tenemos el aspecto cardinal de Cristo. Los 2 ladrones son las 2 cruces que le ayudan en el camino. Se llega a la cruz cardinal en este estado de conciencia actual. Pero la cruz cardinal que corresponde al próximo sistema solar es muy distinta. Pero continuará siendo una cruz, como aquí 3 planetas, siempre son cruces. No sé cómo decir eso. Es fácil de comprender si uno se razona demasiado, si se está muy atento. Y es lo mismo que sucede con los Reyes Magos. Y hay personas adultas que todavía creen en los Reyes Magos. Y no es más que la reproducción simbólica de aquellos 3 Kumaras que dieron vida o consistencia mística al reino mineral, al reino vegetal y al reino animal. Y que en forma de cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, son ofrecidos al niño Dios del alma que nace en la cueva de Belén, utilizando la analogía siempre. Hay páginas vibrantes en los evangelios y en cualquier libro sagrado, realmente sagrado, pero hay que saber intersecar su significado, llevarlo adelante en un sentido puramente místico o espiritual, y tratando de comportarse correctamente en el campo social de relaciones. Con todo esto tenemos todo cuanto precisamos para convertirnos en creadores. Hay que empezar aquí y ahora, y que todo cuanto se dice aquí no sean simples retazos mentales de algún conocimiento esotérico, sino que tratemos de aplicar algo de esta fuerza que juntos nos comunicamos. Entonces sabremos realmente qué es lo que persigue Sanat Kumara a través de nosotros. Y no quiero cansarles más. Un poco de silencio.